Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Te lo quiero leer en la Reina Valera contemporánea. Es una versión que sé que te edificará muchísimo. Dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Quiero reiterarles muy bien este pasaje. Dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentra cerca. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de hacer iglesia en línea, de conectar con cientos de familias, Señor, que sé que están allí, decenas de hogares que se conectan para recibir de tu palabra. Tú nos enseñas, Señor, a través de las Escrituras, que no nos dejemos de congregar. Das ese mandato, Señor, y hoy sé que ellos están siendo obedientes en no dejar de congregarse, en tener el hábito correcto de poder ser instruidos a través de la palabra. Señor, creemos en el poder de la oración, creemos en el poder de la palabra y sé, Dios, que los mejores días no quedaron atrás, están por delante, porque tú sigues siendo Dios, porque tú sigues siendo bueno. Te damos gracias y te pedimos que nos hables, nos animes, nos confrontes y nos desafíes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy seguramente muchos de ustedes han leído, escuchado una de las ilustraciones más famosas dentro del cristianismo. Es una ilustración que habla un poco acerca de la búsqueda hacia Dios y he titulado este mensaje: El que busca, encuentra. Y este pasaje nos habla muy similar a esa historia que sé que muchos han escuchado y que le voy a traer a memoria para que alguno de pronto no la haya escuchado, la pueda conocer. Se dice que un hombre estaba en una barbería. Entonces así estaba con ánimo de hacer lo que muchos de nosotros deseamos hacer, ir urgente a una barbería. Y él estaba en la barbería, había un televisor y entonces quien lo estaba cortando el pelo o quien le estaba motilando, como dicen en Antioquia, estaba viendo las noticias. Estaba viendo que el coronavirus estaba matando cientos y miles de personas, estaba viendo acerca de terremotos, estaba viendo acerca de tragedias, estaba viendo acerca de guerras, estaba viendo acerca de dolor, de muerte de niños con hambre y todas esas malas noticias que el hombre estaba viendo en el televisor trajeron un poco de indignación y el hombre acuñó decir: ¡ja! ¿Cómo es posible que la gente crea que existe un Dios? Si existiera verdaderamente un Dios, no había niños muriéndose de hambre. Si realmente existiera un Dios, no habría un virus que esté matando a miles de personas. Definitivamente Dios no existe. Y aquel hombre que estaba sentado mientras le cortaban el cabello, se quedó escuchando y le dice: no, Dios sí existe. Entonces el barbero vuelve y le increpa y le dice: ¿cómo puedes pretender que Dios exista cuando hay dolor, cuando hay muerte? Definitivamente si Dios dice existir y dice ser tan bueno, no creo que vea a los niños muriéndose de hambre y se complazca de eso. Definitivamente o Dios es malo o Dios no existe. A mi criterio, Dios no existe. Y empezaron a discutir entre sí y el hombre que estaba siendo mutilado quedó un tanto frustrado. No sabía cómo responderle ante esas acusaciones que aquel barbero estaba haciendo y decidió salir de la barbería. Cuando el hombre va saliendo de la barbería, se encuentra a un chico super mega contra hiper archi extra ultra macropenta, melenudo, mechudo, algo así como Snaker. Entonces estaba con el cabello largo y entonces cuando él observa al muchacho, de inmediato sale y se acerca a donde está el barbero y le dice: señor barbero, déjeme decirle, los barberos no existen. Y entonces el barbero se queda un tanto extrañado y le dice: ¿cómo estás diciendo eso, joven? ¿Que acaso no me ves aquí? ¿Que acaso me ves pintado en la pared? Yo soy un barbero, los barberos sí existimos. No, señor, los barberos no existen. Y entonces el barbero le dice: y a ver, ¿cuál es el argumento por el cual tú dices que los barberos no existimos? Y él dice: fácil. Acabo de darme cuenta que si los barberos existieran, no hubiese gente mechuda, gente melenuda, gente con el cabello largo, con la barba larga. Los barberos no existen. El barbero suelta la risa y le dice: es que, joven, es muy simple. Ellos no vienen a donde estoy yo. Los barberos sí existimos, pero ellos no vienen a donde nosotros estamos. Y aquel hombre le dice: exacto, Dios sí existe. El problema es que el hombre no va a donde Dios está. Y tal vez este pasaje es una muestra eficiente de que cuando la Escritura dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, es porque Dios existe, pero la gente no acude a Él. La gente no va en busca de Dios. Aún con los tiempos que estamos viviendo, la gente no quiere ir a Dios.
La gente no busca acerca de Dios. ¿Sabe? Estos días en noticias fue un tanto curioso cómo las redes sociales estuvieron completamente saturadas de gente buscando un pelo en el Salmo 91 en lugar de leer el Salmo 91. Hubo gente, estaba indagando. Yo si me hubiese hecho millonario buscando los pelos de mi perro, habrían cientos de ellos en mi Biblia y por eso no obviamente creí en algo que parecía absurdo, un tanto risible, pero fue la realidad de personas que prefirieron buscar un pelo en el Salmo 91 que leer, hojear el libro, el pasaje que está en Salmo 91. De hecho, muchos predicadores recién comenzó el coronavirus, no por cliché, no por muletilla, sino porque es una realidad de la Escritura, enseñamos el Salmo 91. Muchos le decíamos a la gente la importancia de leerlo, pero no solo de leerlo, de entender cuando la palabra incluso decía que ninguna plaga tocará nuestra morada, que teníamos que quedarnos en casa, que teníamos que entender lo que Dios estaba hablando, pero mientras muchos estaban más preocupados en buscar una olla para hervir el pelo, que en lugar de leer letra a letra lo que la Escritura dice. Yo no sé si tú tienes una Biblia en casa, seguramente sí. Lo cierto es que muchos, en lugar de desempolvarla, de buscarle el pelo, necesitamos introducirnos, sumergirnos en la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando yo era novio de quien es hoy mi esposa, iba a visitarla a la ciudad de Medellín. Y cuando iba llegando al lugar donde nos encontramos, donde ella vivía, y entonces yo iba de visita a visitar a mi esposa, a visitar a mi suegra, y ahí cerca había una catedral con un reloj inmenso que me llamaba muchísimo la atención. Y la catedral tenía un reloj que decía, es tiempo de amar a Dios. Y yo creo que este es el tiempo donde, bueno, cada tiempo es un tiempo para amar a Dios, pero este tiempo es un tiempo aún más propicio para que tú y yo podamos amar a Dios, para que tú y yo podamos concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, para que tú y yo podamos concentrar nuestro corazón con el corazón de Dios, para que podamos disipar toda distracción que muchas veces nos enfoca más en un pelo en la Biblia que en lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Saben? No coma cuento, coma Biblia. Y es una buena lección para que tú y yo acudamos a las Escrituras y entendamos lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Por eso es tiempo de amar a Dios. Es tiempo de que tú y yo que estamos ahí en casa podamos echar raíces hacia abajo y crecer en nuestra vida con Dios, en nuestra relación con Dios, en intimar con Dios. Esto no se trata de religión, esto no se trata de prohibición, esto no se trata de pánico y terror. Esto se trata de que Dios está súper interesado en tener una relación personal contigo, en amarte, en enseñarte verdades escriturales y enseñarte que lo mejor en tu vida es poder recibir al Señor en tu corazón. El problema quizás es que muchos están aprisionados en la comodidad. El problema quizás es que muchos están aprisionados dentro de la indiferencia. Y eso quizás nos preocupa un poco. Tal vez cuando yo miro a mi alrededor, suelo ver cómo diferentes iglesias están haciendo estas mismas transiciones y me lleno de gozo en el corazón. Me llena de gozo ver pastores aún mayores de edad que están a través de estas transmisiones en vivo, tal vez con un concepto un poco más amateur, más criollo, más un poco informal, pero están haciendo todo para llevar el mensaje de Dios a tus hogares. Eso me llena de gozo. Me llena de gozo porque la iglesia no se detiene. Vi un meme en redes sociales que me llamó mucho la atención y sé que seguramente lo viste. Satanás burlándose de Jesús y diciendo, te logré cerrar las iglesias. Y Jesús le decía, no me cerraste las iglesias, me abriste una iglesia en cada casa. Y yo creo que esa es una real verdad de los tiempos que estamos viviendo. Ese es el tiempo de amar a Dios. Este no es un tiempo para la comodidad, este no es un tiempo para la indiferencia. El pastor y misionero David Platt, que admiro con todo mi corazón, el escritor del libro Radical, Contracultura y otros más, dijo una frase súper poderosa y dice, estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo hasta obtener una versión con la que nos sintamos más cómodos. Y yo creo que esta es una triste realidad. Estamos tomando al Jesús de la Biblia y lo estamos torciendo a una versión en la cual nos sintamos más cómodos. Y Dios nos está llamando a la comodidad en este tiempo. Es bueno que tú puedas descansar en casa, es bueno que tú puedas ver tal vez una serie en Netflix, es bueno de que tú puedas jugar Uno, que tú puedas jugar Jenga. Todas esas cosas son buenas. Es bueno que tú puedas fortalecer tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Todo eso es bueno.
De hecho, la palabra nos está diciendo para el puro todo es puro, para el impío todo es impío. Lo que te quiero decir es que así como esas cosas son buenas, lo importante es también que tú no dejes que tu corazón se llene de una falsa comodidad. La falsa comodidad es la que te permite hacer de todo menos concentrarte en Dios. La falsa comodidad es aquella que te distrae en cuanta cosa exista en esta faz de la tierra, pero te aleja del propósito de Dios. Y yo veo que tal vez muchos que nos decimos llamar cristianos, muchas veces hemos sido golpeados por la comodidad y por la indiferencia. Estamos cediendo a esa peligrosa tentación de tomar a Jesús y torcerlo a una versión que nos haga sentir más cómodos. Y Dios nos está gritando en este tiempo. ¿Saben? Estaba recordando hace mucho tiempo junto con mi esposa, predicamos un tema acerca de la comodidad y tenía que ver con lo difícil que es ser cristiano en el oriente. Nosotros estamos en el occidente. Y entonces lo difícil de ser cristiano, por ejemplo, en países como China, donde de hecho inició el coronavirus, es difícil ya que son perseguidos por ir a una iglesia. Está prohibido ir a una iglesia cristiana. Ahora, si tú y yo hacemos un paralelo, tal vez nos quedaríamos confrontados de lo cómodos que muchas veces estamos. Allá son prohibidas las idas a las iglesias, nadie puede ir a la iglesia y no solamente te van a sancionar con dinero, te van a torturar e incluso te van a matar si tú asistes a una iglesia cristiana. De hecho, hay personas que se les prohíbe leer la Biblia, esa Biblia que tú tienes. Tal vez esa Biblia que muchos buscaron en el pelo en el Salmo 91. Mucha gente ve ese tesoro llamado palabra de Dios y te mete en trincheras, en sótanos, se sumerge en turbios para leer a escondidas la palabra, ya que si los pillan, como decimos en nuestro argot popular, o los descubren viendo la Biblia, son torturados y son asesinados. Yo quiero preguntarte algo. Tal vez cuando antes de iniciar esta pandemia, muchos de ustedes tenían la comodidad de elegir si se quedaba mejor durmiendo en casa o ir a la iglesia, desplazarse al lugar donde hacemos iglesia. Tal vez no me lo tengas que responder a mí, tal vez te invito a que te respondas si en tu corazón hay comodidad o indiferencia. Tal vez muchas de las personas que ven la Biblia como un libro retrógrado, un tanto aburrido y de vez en cuando se lee, hoy deberían cuestionarse ¿por qué mucha gente da la vida por leer la palabra? ¿Por qué mucha gente se sumerge en lugares recógnitos con tal de poder ver la riqueza escritural? Yo creo que muchos de nosotros, por la comodidad y la indiferencia, nos hemos perdido de eso. ¿Sabe? De hecho, hay países donde el internet se restringe y mucho más la gente no puede asistir a una iglesia en línea como lo que tú estás haciendo, porque de ser inspeccionado por el gobierno o por las entidades o autoridades, vas a ser perseguido, vas a ser torturado, vas a ser asesinado. Y esto no es una película de terror, es la realidad de lo que pasa en muchos países donde el evangelio es castigado. Ahora, yo sé que no nos pasa a nosotros como iglesia, pero ¿cuántos quizás en otras iglesias suelen llegar tarde a la transmisión en línea? Tal vez desde su propia casa. Eso nos anima un poco a que tú y yo nos confrontemos si la indiferencia nos ha golpeado el corazón. ¿Saben? En un en vivo que tuve esta semana con un pastor argentino llamado Adrián Intrieri, él confrontaba a la audiencia diciendo, nosotros los pastores hoy le decimos a la gente una razón para vivir. Hoy nosotros le enseñamos a todos ustedes que hay una razón para vivir en medio de esta dificultad, que hay una razón para vivir en medio de la crisis, que hay una razón para vivir en medio de la prueba. Y la iglesia primitiva no buscaba una razón para vivir, buscaba una razón para morir. Y eso es una confrontación aún mucho más fuerte de lo que tú y yo en estos tiempos necesitamos. ¿Sabes? Estos son los tipos de mensajes que son un poco impopulares. Son aquellos mensajes que no nos gustan predicar a muchos predicadores porque quisiéramos predicar mensajes donde te estemos diciendo y Dios te quiere sanar, amén que Dios te quiere sanar, y Dios te va a salvar, amén que Dios te va a salvar, pero tú y yo necesitamos muchas veces esos sacudones en los cuales entendamos si la comodidad o la indiferencia está golpeando el corazón. Yo quiero decirte algo. Cuando los apóstoles en la iglesia primitiva expandían el evangelio siendo perseguidos, lo hacían de casa en casa, así como lo estamos haciendo hoy, de casa en casa, en altares familiares. Tú y yo podemos celebrar a Jesús. En altares familiares tú y yo podemos leer las Sagradas Escrituras sin que nos vengan a perseguir
o a lastimar o incluso asesinar o a meter en prisión por leer la palabra. Tú y yo estamos dentro de algo llamado comodidad que no podemos desperdiciar. Tenemos que, aún con todas esas oportunidades y con todos esos privilegios, poder levantar nuestras manos al cielo, celebrar a Jesús y saber que Él vino, murió, resucitó, ascendió y volverá. ¿Cuántos dicen ahí amén en sus casas y creen la verdad escritural, la verdad vida del Evangelio? Y por eso quiero que tú te cuestiones eso hoy. Antes de continuar, quiero que te cuestiones si la comodidad ha golpeado tu corazón. Y mientras me dejas tomar un poquito de jengibre, quiero que te hagas esa pregunta ahí. Quiero que te hagas la pregunta de ¿cuánto amas al Señor? Porque mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Yo te quiero animar con este pasaje. Tal vez fue un pasaje que Dios puso en mi corazón estos días orando y tiene que ver con mucho de lo que está pasando con la iglesia, hablando localmente, hablando de la iglesia local en el mundo entero. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifiquen sus manos, limpien sus manos y ustedes los inconstantes, dice la palabra, purifiquen su corazón. Ahora, lo primero que te voy a enseñar en esta mañana es que reconozcamos este pasaje. Acerquémonos a Dios. Lo primero que dice en la parte inicial de ese versículo en Santiago 4:8 es acérquense a Dios. Dice el pastor americano John Piper, dice, uno de los mayores usos de Twitter y Facebook, yo le añadiría Instagram, uno de los mayores usos de Twitter y Facebook e Instagram probará que en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Y eso aún más nos pone como la hermana Amparo Grisales y tal vez nos hace erizar cuando entendamos que esto es muy cierto. Muchas veces entramos a Twitter, Facebook, Instagram y tal vez acuñamos decir que nuestra falta de intimidad con Dios es por falta de tiempo y no es por falta de tiempo. Necesitamos acercarnos a Dios. Este es el tiempo para que tú y yo nos acerquemos a Dios. Es el tiempo para que corramos a los brazos de Dios. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Vuelvan al Señor. Dios está haciendo un llamado a cada familia que está en ese lugar para que tú puedas enamorarte de Dios. Sé que la economía es importante, sé que el mercado en tu alacena es importante, pero no olvides que el centro de todo es Jesús, que el centro de tu familia es Jesús, que si Él es tu pastor, nada te faltará. De modo que es importante que tú entiendas por qué la Biblia dice, separados de Dios, nada podemos hacer. Ese es el tiempo de acercarnos a Dios. Es el tiempo de acercarte a esa relación divina que Dios tiene para ti. Por eso te pregunto algo. ¿Cómo está tu vida de oración? Resume en este momento si realmente tienes ese deseo de orar. Te pregunto algo muy simple. Cada vez que estás desayunando, almorzando o cenando, ¿le agradeces a Dios por esos alimentos? ¿Te tomas hoy el deseo de decirle, Señor, gracias porque de lo recibido de tu mano te damos? Gracias porque pones estos alimentos. Mi esposa y yo continuamente lo hacemos. Oramos por los alimentos y oramos para que ese alimento que escasea en otros hogares, Dios sea supliéndolo en los hogares que lo necesitan. Oramos por Israel porque la palabra y la promesa dice, bendeciré a Israel a quien te bendiga, maldeciré a quien te maldiga. Bendecimos a Israel porque hay bendición para nosotros. Nos sentamos a la mesa y disfrutamos los alimentos orando en acción de gracias. ¿Cómo está tu vida de oración? Daniel oraba 3 veces al día. Tal vez tú no vas a decir, yo también oro 3 veces al día, el desayuno, el almuerzo y la comida. No, Dios también necesita o demanda de nosotros que tengamos esos tiempos de intimidad, que tengamos esos tiempos donde podamos leer la palabra. ¿Cómo está tu tiempo de palabra? ¿Cómo están esos momentos donde Dios te sumerge en un texto bíblico y te enseña verdades importantes? Permítame contarles algo que me sucedió hace mucho tiempo atrás. Estaba pasando un momento difícil, uno de esos momentos donde en el argot popular decimos la famosa mamera existencial. Y yo recuerdo que estaba sentado, no estaba casado, estaba un soltero, y yo me metí en la habitación, sabía que iba a llorar porque el labio me estaba temblando así. Y entonces en ese momento donde tú no sabes ni por qué estás llorando, yo me sentía súper mal. Sentía mi corazón destrozado por circunstancias, por cosas que estaban pasando con amigos, con personas. Me sentía en el suelo. Y yo recuerdo tanto que puse en internet una emisora en línea,
una emisora que ejecutaba o ponía canciones cristianas. Y yo empecé a escuchar canciones, pero hubo una canción en inglés y yo para inglés muy pocation. Entonces yo puse la canción, o bueno, sonó la canción. Y yo recuerdo tanto que en el coro de la canción, cada vez que el coro de la canción llegaba, yo sentía que mi corazón se iba al piso y yo sentía que Dios me abrazaba literalmente. Yo no entendía la canción, no entendía ni tenía ni idea qué estaba diciendo la canción. Lo único que yo sé es que cada vez que el coro de esa canción llegaba, automáticamente mi corazón se sentía abrazado por Dios. Escucha esto, mi mente no entendía la canción, pero mi corazón estaba entendiendo la canción. Pero más adelante, no coincidencialmente, más bien diosidencialmente, la canción volvió a sonar, pero esta vez sonó en español. Y la canción decía algo interesantísimo, decía, en medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti, no me abandonarás, tú sanas mi dolor y a mi corazón tranquilizarás. Es una canción que se llama A mi corazón tranquilizarás de Katie Job. Y yo dije, wow, ¿cómo es posible que mi intelecto no entienda algo que mi espíritu sí estaba entendiendo? Tú y yo somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y Dios quiere acercarse a ti. Muchas veces lo vas a sentir. Vas a sentirlos como el azúcar en el café de tu mañana. Aunque no lo puedas ver, lo puedes sentir porque si no tu vida sería amarga. Muchas veces lo vas a sentir como yo lo sentí, no entendiéndolo, pero sí sintiendo, abrazando mi corazón. Muchas veces no me va quizás a hablar a través de mis emociones, no voy a sentirlo en mi cuerpo, pero voy a sentir como a través de su espíritu Dios está hablando a mi corazón. Mira cómo están tus tiempos de intimidad. Mira cómo está tu tiempo de oración y palabra. ¿Saben cómo es tu oración cuando tiembla? Yo vivo en un piso 15 y cuando tembló hace poco y ese remesón fue tan fuerte, muy temprano en la mañana, recién subida de sacar a mi cachorro, y cuando yo siento el temblor en un piso 15, yo no sé si es la oración más sincera que uno suele hacer, pero quizás no necesitamos un temblor. No necesitamos que la tierra se mueva y se sacuda para que tú y yo oremos a Dios. Tal vez hoy simplemente la palabra de Dios está trayendo un sacudón a nuestras vidas para que tengamos tiempos de intimidad, para que tengamos tiempos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Que buscamos tiempos donde podamos acercarnos a Dios y sin duda alguna Él se acercará a nosotros. Si tú y yo nos acercamos a Dios, Él no dice que se alejará de nosotros, Él dice que también se acercará a nosotros. Busca a Dios, es tiempo de acercarte a Dios. Lo segundo que te quiero hablar dentro de ese pasaje en Santiago es limpiemos nuestras manos. Acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Número 2, limpiemos nuestras manos. ¿Saben? Limpiar las manos es una referencia de conducta exterior. Habla de cómo muchos de nosotros a veces fallamos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Cometemos errores que tal vez deshonran y desagradan a Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 43 dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Dice, es mejor perder una parte del cuerpo, pero tener la vida eterna. Eso es mucho mejor que tener las dos manos e ir al infierno en aquel lugar que el fuego nunca termina. Aquí este pasaje que está hablando dice, limpien pecadores sus manos. Este pasaje en Marcos dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Yo traje un ejemplo sencillo. Yo le corté la mano a un discípulo que se estaba portando mal. No, mentiras. Yo entiendo que muchos interpretamos este pasaje, si yo le pego a mi mujer con mis manos, entonces estoy pecando. Tal vez si yo hago cosas indebidas con mis manos siendo soltero, pues me debo amputar la mano. Tal vez si yo le doy clic a páginas indebidas, entonces me debo cortar la mano. Yo no sé si tú interpretes este versículo tan literal de que tengas que cortarte la mano, pero lo que yo sí entiendo más bien es que nosotros antes de mejor cortar la mano, porque ¿cuántos te imaginarías a tu alrededor que ya no tengan manos porque se la cortaron por pecar? Más bien yo interpretaría que tú y yo necesitamos cortar malos hábitos que nos están distanciando de Dios, malos hábitos que nos están alejando de Dios. Esta cuarentena, más allá de todo lo que estamos viviendo, creo sin duda alguna que es un excelente escenario para que tú te acerques a Dios. Es un excelente escenario para que cortes de raíz con esos malos hábitos que te impiden ver a Dios de la manera que las ocupaciones no te lo dejaban ver en otras ocasiones. ¿Sabes? Es una muy buena oportunidad para que tú y yo entendamos que la conducta exterior de nuestras vidas muchas veces deshonra a Dios, desagrada a Dios y es tiempo de cambiar.
¿Saben? En Salmos capítulo 19, verso 12 y 13 dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Yo sé que muchos de ustedes dicen, bueno, si hago un análisis, creería que yo estoy bien. Yo no estoy pecando, yo no estoy fallando, yo no necesito cortar con malos hábitos. Pero aquí el salmista está diciendo: Señor, perdóname de aquellos pecados, aún de los que me son ocultos. Perdóname de aquellos pecados, aún de aquellas cosas que yo creo que no son pecado, pero son pecado y te están deshonrando a ti. ¿Sabe? La palabra pecado significa errar al blanco. Y a veces pensamos que pecado simplemente es acerca de una conducta moral. Pecado no solamente es chisme, pecado no solamente es odio, mentira, pecado son rencillas. Pecado es una lista un poco extensa, pero el salmista está diciendo: perdóname de todos mis pecados, de los que sé, pero también perdóname de aquellos pecados que no estoy consciente. Perdóname de aquellos pecados que ni siquiera sé que estoy cometiendo. Y también dice: perdóname y líbrame de pecar a sabiendas. No permitas que ningún pecado me domine. Esta es la oportunidad para que limpiemos nuestras manos, para que purifiquemos nuestra vida con Dios, para que no tengamos argumentos del enemigo susurrándonos al oído que somos pecadores y que estamos mal en Dios. ¿Sabe? Más allá de que te cortes la mano, piensa en cuántas veces son pecados de acción. Tal vez ver páginas indebidas dándole clic es un pecado de acción. Tal vez si eres joven y haces cosas indebidas con tus manos, pues tal vez entraría en ese pecado de acción. Tal vez si empuñas la mano y golpeas a tu cónyuge, es clara muestra de que es un pecado de acción. Son pecados de acción, pero hay pecados de omisión. ¿Sabes? Decía mi esposa estos días: hoy puedes entender que la iglesia está literalmente en tus manos. La iglesia está en tus manos, en tu dispositivo celular. La iglesia está en tus manos, en tu iPad, en tu PC, en tu televisor. Hoy la iglesia está en tus manos. Líbrame, Señor, de aquellos pecados que me son ocultos. Tal vez pecados de omisión, como omitir darle clic a una transmisión en línea para poderte conectar en la iglesia. Aun cuando Dios nos enseña y nos exhorta en su palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy es una muy buena oportunidad para que, si tienes la iglesia a tu mano, puedas limpiar tus manos y puedas cada día acrecentar tu fe y tu relación con Dios. Que elimines todas las excusas y todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, número 1, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Número 2, limpiemos nuestras manos. Y número 3, no seamos inconstantes. La Biblia dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Limpien las manos, pecadores, y ustedes inconstantes, dice la palabra exhortándonos a todos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Y aquí viene un detalle importante. Santiago, anótalo muy bien, Santiago 4:8 dice: ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Santiago capítulo 4, versículo 8. Pero 3 capítulos antes, Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira eso tan interesante. Habla del ser inconstantes. Santiago 4:8 dice que somos inconstantes, que debemos purificar el corazón. Pero el capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una exhortación para que no seamos bipolares con Dios. Hoy sí queremos ir a la iglesia, mañana no queremos ir a la iglesia. Hoy sí queremos congregarnos en línea, mañana no queremos congregarnos en línea. Hoy sí queremos consagrar nuestra vida a Dios, mañana simplemente queremos hacer cualquier otra cosa. Hoy queremos servir a Dios, mañana simplemente queremos darnos un tiempo de descanso. Y la inconstancia, la indecisión tampoco agrada a Dios. Debemos entender lo que Dios está animando a su iglesia, que podamos dejar de ser inconstantes en nuestra cotidianidad. El pastor Erwin McManus de la iglesia Mosaic en Los Ángeles dijo esto tan interesante: lo extraño sobre Dios es que aquel a quien menos merecemos es aquel a quien más necesitamos. Quiero que escuches esto atentamente. Lo extraño sobre Dios es que aquel a quien menos merecemos es aquel a quien más necesitamos y aquel que más nos desea. Es decir, nosotros no merecemos al Señor, sin embargo es a quien más lo necesitamos y sin embargo Él es el quien más nos desea a nosotros. Él nos desea
más de lo que nosotros lo deseamos a Él. Y dice eso tan interesante: si alguien conoce el dolor de un amor no correspondido, debe ser Dios. Si alguien conoce el dolor de un amor no correspondido, ese debe ser Dios. Yo le hablo a muchos de los adultos que están viendo esta transmisión. Tal vez cuando eras un poco más adolescente, yo no sé si algún día te rechazaron en el amor. Yo no sé si algún día te mandaron en la friend zone. Yo no sé si algún día te sentiste que no te correspondieron en el amor. Y yo sé que eso dolió. Yo sé que eso te hirió en lo profundo de tu corazón y eso carcomió profundamente tus sentimientos. Pero si tú conoces el dolor de un amor no correspondido, créeme que Dios es quien conoce de primera mano el dolor de un amor no correspondido. Él nos desea con todo su corazón y sin embargo muchas veces nuestra indiferencia lo aleja cada vez más. Muchas veces nosotros deseamos hacer muchas cosas en lugar de aferrarnos a ese amor, a su intimidad, el cual Él quiere con nosotros. Entonces necesitamos dejar la inconstancia a un lado. Necesitamos en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, salir cuando termine esta cuarentena completamente decididos en amar al Señor, completamente decididos en aniquilar la inconstancia de nuestras vidas, no ser de doble ánimo, no ser bipolares en nuestra vida con Dios. ¿Sabe? Es una muy buena oportunidad para que cada día busquemos de Dios, para que cada día busquemos de hablarle a nuestro prójimo, a nuestro próximo, a nuestro más cercano, la realidad del Dios que tú y yo decidimos amar. Y quiero culminar con lo siguiente. En Josué, capítulo 24, versículo 15, la escritura dice lo siguiente: pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién servir. Escuche esto tan interesante. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién servir. Si a los dioses de sus antepasados servían a las orillas del Éufrates o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Aquí hay un pasaje importante donde Josué exhorta a la comunidad. Y Josué no está exhortando a aquel impío que no quiere seguir al Señor. Josué no está exhortando a aquel ateo escéptico que no quiere saber de Dios. Josué está exhortando a aquellos que dicen amar al Señor. Josué está exhortando a aquellos que dicen que el Señor es su Dios, que el Señor es su Salvador. Y Él les está diciendo: elijan hoy a quién servir. ¿Van a servir a los dioses de sus antepasados? ¿Van a servir a los dioses de los antepasados en los cuales hay maldiciones generacionales? ¿Van a servir a los dioses de aquellas personas que por muchos años en nuestras familias tal vez hubo maldiciones generacionales? Elijan a quién van a servir. Pero lo cierto, dijo Josué, es que mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo quiero creer y quiero profetizar esta palabra sobre cada familia que está conectada en esta transmisión. Mi casa y yo serviremos al Señor. Tu casa, tú y tu casa servirán al Señor. Así que es una muy buena oportunidad para que medites en esto. Elige hoy. Elige a quién vas a servir hoy. Elige en tal vez los antepasados, dioses, idolatría, qué sé yo. Lo cierto es que hoy es una oportunidad del Señor en la cual te dice: elige hoy. Mi casa y yo serviremos al Señor. Deja la inconstancia a un lado y aférrate a la promesa. Así que te quiero retar antes de orar. Te quiero retar para que juntos podamos reflexionar en que en este tiempo que estamos viviendo, de hecho hoy, esta semana última del mes de abril, tal vez ya han pasado enero, febrero, marzo, abril, 4 meses en los cuales tú dices: soy más cristiano o menos cristiano. Tal vez esta cuarentena te ha tenido de brazos cruzados. ¿Por qué estás de brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos, en señal de que así te está esperando, así te está recibiendo? Yo no sé si tú quisieras tener la postura cómoda, indiferente, de tener tus brazos cruzados cuando Él tiene los brazos abiertos. Vuélvanse al Señor, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Te reto con todo mi corazón a que después de esta cuarentena no seas el mismo. De hecho, te reto a que no culmines abril como vienes, lo culmines más agarrado de Dios. ¿Sabes? Hoy mucha gente dice: bueno, pastor, deberían hacer prédicas sobre los ovnis, nos van a invadir los extraterrestres. Es que fuentes oficiales, no hay malas noticias o no hay fuentes extraoficiales, fuentes oficiales.
que dicen que los extraterrestres, un avistamiento de ovnis, y eso que tiene que ver. Permítame decirle algo. En la Biblia puedes encontrar verdades sobre si eso es o no es. De hecho, en la Biblia puedes comer Biblia y no comer cuento de qué es lo que está pasando y entender que los tiempos de Dios son perfectos, que los tiempos de Dios son reales, que su palabra no miente y que los tiempos que estamos viviendo son determinantes para que no te distraigas más, sino te aferres al Dios de vida, al Dios de bendición, para que te agarres con firmeza el Dios que puede sanar tu hogar, el Dios que puede ayudar a tu familia. Y entonces te reto a salir de este aislamiento mejor como entraste. Imposible. Yo solo aquí adentro no tengo recursos para mejorar, dijo el gusano mientras se encerraba en su capullo. Y quiero dejarte este pensamiento antes de orar. Te reto a salir de ese aislamiento mejor de como entraste. Imposible. Yo solo aquí adentro no tengo recursos para mejorar. Yo no sé si tú dices que no tienes recursos para mejorar. Yo no sé si tú eres de los que tiene excusas o de los que tiene la disposición de ser un poco mejor en esta cuarentena. Dijo el gusano que estaba encerrado